Bueno, arrancamos para dar lugar después a la discusión que va a ser lo más lindo. Nos pareció interesante hoy tratar el fallo Gripo Guillermo, Oscar, Claudia Acuña y otros sobre Contracampos, Enrique Oscar y otros sobre daños y perjuicios. Un fallo de corte de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación del 2021. Trata algunos aspectos importantes. La idea es, vamos a hacer una pequeña introducción que va a hacer la doctora Rankin sobre cuantificación del daño y después vamos a leer algunas partes sustanciales del fallo para dar lugar después a la discusión que me parece es lo más interesante. Le doy lugar. No se escucha. No se está escuchando, ¿eh? No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora Bueno, sí. Sí, perfecto. No, también le queríamos decir que el martes que viene a las 14:30 va a hablar el doctor Daniel Rankin sobre sublímites de coberturas en el contrato de seguro de responsabilidad civil. Esa es la charla del próximo martes. Yo quería hacer un pantallazo sobre cuantificación del daño, que el caso que vamos a tratar hoy, el caso Gripo, se extiende holgadamente sobre toda la jurisprudencia que ya tenemos en esta materia a nivel de Corte Nacional. En principio, lo que me gustaría decir que el tema de cuantificación del daño, en principio, es una materia ajena al recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque se trata de cuestiones de hecho y de prueba que en principio son ajenas a ese recurso. Pero la Corte tiene dicho en numerosos precedentes que sí es materia de recurso extraordinario cuando el fallo en su cuantificación se vuelve arbitrario. A nivel local, en el tema de los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual estamos ante la misma situación. La materia de cuantificación es en principio ajena al recurso de apelación extraordinaria. Por lo tanto, para poder cuestionar la cuantificación que realizan en nuestra ciudad, por ejemplo, los tribunales colegiados, tenemos que atacarlos de arbitrariedad y decir por qué la cuantificación realizada por el tribunal colegiado es arbitraria. Si no, en principio está vedado a la Cámara de Apelaciones, en nuestro caso, incurrir en el tema, porque es una materia ajena al recurso extraordinario, porque trata de cuestiones de hecho en principio y no de derecho. ¿Cuándo decimos que un fallo es arbitrario en su cuantificación? Bueno, decimos que es arbitrario conforme a los numerosos fallos de la Corte, cuando no se puede seguir el íter lógico que ha usado el tribunal para realizar la cuantificación. Cuando no podemos seguir el razonamiento que el tribunal empleó para establecer por qué cuantificó de una determinada manera y no de otra, ese fallo se vuelve arbitrario porque carece de fundamento. Eso en el caso de la primera instancia. Y en el caso de la alzada debe dar esa misma explicación para decir por qué modifica los montos, tanto sea en más como en menos. Esto también es un poco lo que dice el caso Gripo, cuando habla de que se debe establecer qué método se siguió para cuantificar el daño, que después ya lo vamos a ver más profundamente cuando nos metamos en los distintos votos del fallo. El deber de fundamentación está en la Constitución Nacional, ahora está en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, también está en la Constitución de la provincia, en el artículo 95 de la Constitución de la provincia, en el caso de Santa Fe, en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, en el inciso 4. Lo importante es, para que el fallo no sea arbitrario, que lo resuelto por el tribunal
no devenga de un dogmatismo, o sea, de una explicación que carezca de fundamento lógico. Que esto, bueno, en el caso Gripo lo vemos cuando la sala E decía, bueno, la disminuimos porque la indemnización es abultada, es injusta, no se adecúa a los antecedentes de la causa sin dar mayores argumentos ni mayores explicaciones. Esto lo vemos no solamente en este fallo, ¿no es cierto?, que la Corte revoca, sino en numerosos fallos, bueno, en la tarea cotidiana, cuando los tribunales dicen, haciendo uso de las facultades discrecionales, fijo la indemnización en tanto, sin dar mayores explicaciones, sin explicar cuál es la fórmula matemática que supuestamente utiliza, sin referirse a las condiciones personales de la víctima, que yo veo, no sé, a veces digo, bueno, esta sentencia se puede aplicar, no sé, a una persona joven, a una persona vieja, no sé, a uno que haya perdido un brazo, una pierna, o sea, como que a veces los juzgados en uso de esa facultad discrecional terminan por, digamos, por no fundamentar la cuantificación del daño. Por eso decimos que la Corte en numerosos precedentes ha citado este tema. Por ejemplo, en el caso Malvino contra Pereira, cuando dijo que no se tenían que hacer enumeraciones genéricas o abstractas, sino que referirse en forma concreta a la víctima. En el caso ABH contra Roveda, también dijo, por ejemplo, que para apartarse de la pericial, el juzgador debía explicar fundadamente por qué se apartaba de las pericias médicas, por ejemplo, de la causa, y ahí en ese caso, por ejemplo, la Corte había cuestionado que las partes no la habían impugnado la pericia. Entonces, una crítica que hace en ese caso a la Corte es decir, si las partes no impugnaron la pericia, ¿por qué el tribunal de oficio se aparta de la pericia médica y encima sin dar demasiados argumentos ni justificaciones? También de todos los fallos de la Corte se extrae que se debe respetar la reparación plena e integral. Bueno, esto se dio, por ejemplo, bueno, en el tan nombrado caso Aquino contra Cargos Servicios Industriales, donde la Corte habla del principio de la reparación plena, en donde dice que si una parte de la indemnización no está satisfecha, la reparación no va a ser plena y no va a ser justa. Lo mismo también la Corte en el caso Nichi contra Provincia de Santa Fe dice que ese principio del caso Aquino también es aplicable a los accidentes de tránsito, que es un poco lo que vemos acá también en el caso Gripo, cuando la Corte hace referencia a la reparación plena. Y también la Corte en numerosos precedentes ha dicho que la indemnización debe tener una cierta entidad, que no puede ser ni simbólica ni irrisoria. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso La Cuadra contra Nestlé, que si ustedes recuerdan era un caso donde la persona que fallecía era una mujer que era ama de casa, y la alzada le había dado una indemnización prácticamente irrisoria porque decía que no realizaba una actividad rentada. Entonces la Corte dijo que si bien no realizaba una actividad rentada para afuera, lo que realizaba la mujer, que era toda la tarea doméstica y del cuidado de los hijos, implicaba un gran desmedro para el actor, que era el esposo el que reclamaba, porque él tenía que salir a contratar una niñera, o una que le planchara, o una que le limpiara la casa, y que por lo tanto la indemnización tenía que ser una entidad suficiente y ser reparadora. Y también la Corte, en ese mismo caso La Cuadra, dijo que también ese principio de reparación plena se debe respetar en el caso del daño moral o de la indemnización extrapatrimonial, que la indemnización extrapatrimonial tampoco tenía que ser simbólica, sino que tenía que tener una cierta entidad, y ese principio, digamos, de reparación plena también se debía aplicar al caso del daño extrapatrimonial. Bueno, y ahora hecho un pantallazo, nos vamos a referir específicamente al fallo Gripo, que es el que hoy nos ocupa. Bueno, vamos a leer algunas partes del fallo para que tengan una idea más o menos lo que no pudieron leer.
En líneas generales, acá lo importante del fallo es que hace un paralelismo entre la indemnización laboral y la indemnización civil. Y diciendo que en realidad la reparación debe ser integral y que no puede haber dos valores conforme el fuero de que se trate, porque si no estaríamos incurriendo en una desigualdad, y que eso no es la idea que se tiene, no es la idea que tiene la ley. El caso en particular trata de un accidente de tránsito en donde se cuestiona la indemnización porque es una familia tipo, padre, madre y 2 hijos. La cuestión acá es que la madre iba en el asiento trasero, sin cinturón de seguridad y con un bebé de 1 año sobre el regazo. Como consecuencia del accidente, todos sufren lesiones muy graves, estamos hablando de 90-80% de incapacidades y lesiones muy grandes, y la menor, que iba con la mamá atrás, fallece. El tribunal de primera instancia otorga indemnizaciones aparentemente acordes con lo reclamado, y el tribunal de alzada, que es la sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, las baja, pero notoriamente. Contra esto se deduce el recurso extraordinario y va la queja, que es emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para abrir este recurso, toman los fundamentos del procurador, que justamente el fallo se refiere que el dictamen del procurador fiscal se remite al dictamen del procurador fiscal. Comienza diciendo el procurador que en realidad lo que se pretende es la reparación integral de todas las personas. Que dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que se pretende resarcir. Que ese es el punto justamente neurálgico del fallo. En esta línea de razonamiento, la Corte, en el marco de la demanda laboral por daños deducidos con sustento en las normas del Código Civil, ha enfatizado, y acá empieza un poco el paralelismo, que resulta inconcebible que una indemnización civil que deba ser integral Joaquín, lo perdimos, me parece, ¿eh? Sí. Está en negro la imagen. Ahí retomamos la imagen. María Claudia, eso, listo. Ahí está. Perdón, ahí está, volvimos otra vez porque se nos Bien. desconecta. Bueno, no sé hasta qué parte llegué, pero hablaba el fallo que hablar de criterios matemáticos ni aplicar fórmulas utilizadas que no debe ser desatendida por quienes tienen a su cargo la tarea de cuantificar los daños. Esta es una cuestión que acá muchos cuestionan, el hecho de que la indemnización laboral en este momento, por lo menos en lo que es Santa Fe, Fíjate si podés. es pareja en toda la nación porque es nacional. Bueno, cambiamos de máquina porque va a sacar el audio ahí para que no se copie. Porque Ahí se escucha no mejor. me sacaba. Bueno, el fallo habla de consideración de criterios objetivos que se tienen que tener en cuenta para la indemnización y de la facultad propia de los magistrados de adecuar
el monto de la reparación a las circunstancias y condiciones personales del damnificado. Es decir, se consideró esas dos circunstancias, los criterios objetivos y las facultades de los jueces en virtud de la sana crítica de poder adecuar la resolución. Que la situación que se ha presentado en el caso no parece ser respetuosa de los mencionados principios, como tampoco responde al de seguridad jurídica. Dice, sigue diciendo el fallo un poco más adelante, que de las constancias de la causa dan cuenta de que los montos establecidos por el Tribunal de Alzada en concepto de incapacidad total y permanente y de valor vida son notoriamente inferiores a las prestaciones dinerarias mínimas contempladas a la fecha de la sentencia, para esos mismos rubros en el régimen especial de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto por las leyes 24.557 y 26.773 y sus disposiciones modificatorias. Así que no cabe duda que las normas que forman parte de dicho sistema resarcitorio fueron pensadas y están destinadas a los trabajadores en relación de dependencia. No obstante ello, no puede desconocerse que el fin perseguido por aquellas es, en definitiva, la reparación de los mismos perjuicios cuyas indemnizaciones pretende quien sufre una minusvalía derivada de un accidente de tránsito, sin que pueda razonablemente admitirse que el distinto ámbito en el que se produjeron los daños puedan constituir un elemento que autorice una cuantificación notoriamente disímil respecto de la misma lesión. Es decir, acá estamos hablando de la desigualdad. No resulta razonable que a un trabajador en relación de dependencia se le otorgue una protección mayor que a cualquier otro habitante, cuando lo que se intenta resarcir de manera integral es el mismo concepto. Y claramente dice que vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y por todo ello declaran procedente la queja. Estos son los argumentos del Procurador General. Después hay dos votos, que son, uno es el del doctor Rosenkrantz y otro es el del doctor Lorenzetti. Yo me voy a referir al del doctor Rosenkrantz. En lo que interesa, el tribunal redujo a 1.560.000 la indemnización que había sido fijada por el juez de primera instancia en 8.438.400, con intereses según la tasa activa del Banco Nación Argentina, por los daños y perjuicios sufridos por el matrimonio accionante y de sus hijas menores, como también por el fallecimiento de la restante hija. Como consecuencia del accidente fue de un accidente de enero del 2016. Además modificó la tasa de interés que fijó en el 6%. Y a partir fijó en el 6% desde el accidente hasta la sentencia, desde allí la tasa activa del Banco Nación a partir de ese momento. Y acá un poco lo que se cuestiona, justamente como decía Silvia, es la arbitrariedad de la sentencia. La sentencia recurrida desestimó el agravio de los demandados y de las aseguradoras, quienes solicitaban que se revocara la decisión de grado porque, entre otros motivos, no había tenido en cuenta la participación de los autores en la causación del daño. Esto es lo que yo les decía antes, cómo había colaborado, digamos, el hecho de que la mamá fuera atrás, sin cinturón de seguridad y la nenita que no estuviera en una sillita, cuando se produjo el accidente, y si eso había tenido alguna entidad. Esto no es considerado por el tribunal, sin embargo, sí lo considera en cuanto disminuye notoriamente los rubros. El tribunal, ACO, concluyó que la imprudente actitud de los padres tuvo alguna influencia causal en el deceso de la niña y en consecuencia consideró tal conducta para fijar la cuantía resarcitoria de las partidas correspondientes. Esto es lo que le digo. No lo considera a los fines del accidente en sí, porque dice que el accidente igualmente se hubiera producido, el accidente fue muy grave y igualmente hubiera tenido consecuencias muy graves, pero en cuanto a la cuantía, disminuye los montos. También es decir, para que ustedes vean más o menos valores, se redujo las indemnizaciones otorgadas en la anterior instancia en concepto de valor vida por la muerte de la niña de 1.300.000 a 200.000 y daño moral de sus progenitores y de su hermana de 4.000.000 a 600.000, es decir, la diferencia es muy grande. La Cámara también redujo significativamente los montos indemnizatorios otorgados por el juez de primera instancia en concepto de incapacidad sobreviniente, de 1.980.000 a 730.000 en conjunto, y gastos médicos
de farmacia de traslados de 360.000 a 30.000. Entonces acá los recurrentes sostienen que de alguna forma en la sentencia hay autocontradicción, porque en realidad el juez decide esto, pero no hay ningún elemento que lo valide, digamos. Dice que ha incurrido en autocontradicción, ya que mientras por un lado se concluyó que la circunstancia de que la madre viajara sin cinturón de seguridad y con la hija en brazos no tuvo incidencia causal, por el otro se disminuyó la indemnización del valor vida por la muerte de la niña y del daño moral, sobre la base de que dicha actitud imprudente tuvo alguna influencia causal. Alegan que los montos otorgados por la Cámara son absurdos, se basan en apreciaciones puramente subjetivas e importa una suerte de indemnización castigo para quienes resultaron víctimas del accidente, no obstante haberse confirmado que no hubo concurrencia de culpas, premiando al único responsable del hecho. Los actores también cuestionan la significativa reducción de los montos indemnizatorios otorgados por el juez en concepto de incapacidad sobreviviente, gastos médicos, de farmacia y de traslados. Invocan que la Cámara no explicó el recorte extremo de las partidas indemnizatorias y se apartó de las consecuencias de la causa. Con lo cual hablan de autocontradicción. Y en un párrafo de la sentencia dice que el razonamiento formulado en el párrafo anterior solo podría considerarse suficientemente fundado si se apoyara en prueba concluyente acerca de que la conducta diligente de los actores, aun cuando no hubiera podido evitar el resultado dañoso. La Cámara fundó la responsabilidad exclusiva del demandado en las conclusiones de la pericia, resaltando que, y ahí les leo textualmente, la carencia de la colocación de cinturones de seguridad frente a la magnitud del impacto muy difícilmente hubiera evitado las importantes lesiones que sufrieron las partes y el deceso de la menor. Y que si bien el uso de la butaca para niños pequeños podría naturalmente disminuir los efectos y consecuencias de una colisión con otro automotor, la gravedad de la embestida fue de tanta importancia que la eventualidad de sostener uno en brazos por parte de la madre a su hija es irrelevante, dadas las consecuencias resultantes. Es decir, eso lo decía la pericia, con lo cual el juez falló prácticamente no teniendo mucha consideración esa pericia. La disminución del monto resarcitorio del daño sufrido como consecuencia de la muerte de la niña que viajaba en brazos de su madre no ha sido justificada de ninguna manera por el tribunal. Se advierte entonces una contradicción en el razonar del tribunal, que lo priva de validez y determina que la sentencia no puede sustentarse como pronunciamiento judicial válido. Se habla de conducta imprudente de sus progenitores, quienes permitieron que con 1 año de edad viajara sentada en las faldas de la madre, pero en realidad no hay ninguna explicación más del tema. Sobre esa base se redujo significativamente el monto de la indemnización en concepto de daño moral por la muerte de la hija y hermana de los actores. Es decir, la sentencia de Cámara fundó la reducción del monto por daño, en este caso moral, concedido por la sentencia de primera instancia, la hermana supérstite, en un reproche a la conducta imprudente de los padres, entre otras razones. Ello tampoco puede constituir una derivación razonada de derecho aplicable con arreglo a las circunstancias concretas del caso, pues, asumido que como sostuvo la sentencia, la negligencia de los padres no tuvo incidencia concausal en la producción del daño. Eso quedó suficientemente claro. Bueno, el mismo argumento, el mismo argumento es el que se utiliza para bajar el daño moral, la incapacidad. También, obviamente, consideran arbitraria la indemnización por incapacidad sobreviviente. La reducción de incapacidad sobreviniente del fallo de primera instancia al segundo es en un 50% del monto otorgado. Dicen que si bien la Cámara describió los daños físicos y psíquicos sufridos por cada uno de los actores, el carácter indiciario de los porcentuales de discapacidad fijados por los diferentes baremos, en todos los casos la incapacidad parcial y permanente se determina en más de un 50%, el salario y la edad, así como el nivel socioeconómico. A continuación se limitó a concluir que los importes otorgados por este concepto parecen abultados y a fijar sumas significativamente más reducidas por considerarlas más equitativas y adecuadas a las particularidades del caso. A ello cabe agregar que la Cámara, si bien precisó que la indemnización de la incapacidad sobreviniente en materia civil
abarca no solo la faz laboral, sino cualquier desmedro de la persona en todas las áreas de su vida en relación, sociales, deportivas, culturales. No expresó haber considerado diversos aspectos ponderados por el juez, relativos a la vida cotidiana, actividades, proyectos, etc. El porcentaje de incapacidad laboral no es una pauta determinante que el juzgador debe inevitablemente seguir para mensurar y resarcir el daño a la integridad psicofísica, cuando se demanda de acuerdo con el derecho civil. Como lo destaca el juez Lorenzetti en su voto, considerando que lo va a hablar después la doctora Rankin, si bien el porcentaje de incapacidad laboral es una pauta genérica de referencia, el juzgador debe también valorar las consecuencias que afectan a la víctima. Tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social, lo que se confiere a dicha tarea un marco de valoración más amplio. Por último, habla de los gastos médicos, de farmacia y de traslado. Y acá es interesante, hace un desarrollo donde dice que después de destacar que la indemnización de dichos gastos no requiere prueba documental, que no es excluyente la circunstancia de tener una obra social, y que son admisibles y resultan verosímiles y compatibles con la importancia de las lesiones, la Cámara redujo en este caso en más del 90% el monto otorgado por el juez de primera instancia, con la única argumentación de que los importes fijados resultaban elevados. Lo de 250.000 lo redujo a 25.000, o sea, le dio un 10% de lo que le había dado. De lo que le había dado, primera instancia. exacto. Por cuanto fueron solventados, y la argumentación dice que por cuanto fueron solventados en su gran mayoría por la cobertura de salud de los actores, sin dar precisión alguna de las concretas circunstancias del caso consideradas por el juez. En consecuencia, la sentencia resulta descalificable porque redujo en forma significativa las indemnizaciones por gastos médicos de traslados con un criterio injustificadamente genérico que la priva de una fundamentación suficiente para ser considerada como acto judicial válido. Bueno, y ahí termina diciendo el voto que por ello, oído el señor procurador fiscal, se declara admisible la queja procedente del recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con el alcance que se precisa. Y vuelven los autos al tribunal de origen para un nuevo fallo con costas. Ahora vamos a analizar el fallo del doctor Lorenzetti. No, está bien. No, creo que no. Bueno, el fallo del doctor Lorenzetti, bueno, primero hace una consideración diciendo que lo que se pretendió era la indemnización del fallecimiento por la hija que tenía 1 año de edad. La coactora Acuña tenía 44 años al momento del hecho y tenía, según la pericia médica, un 92% de incapacidad total y permanente. El señor Guillermo Gripo tenía 41 años y un 80% de incapacidad, y la hija menor de 11 años, que también había resultado incapacitada, también tenía un 80% de incapacidad, igual que el padre. Lo que primero empieza marcando el fallo del doctor Lorenzetti es que la Cámara, al igual que el juez de primera instancia, había dicho que la responsabilidad en el siniestro era de forma exclusiva de la parte demandada, exclusiva. Entonces, por eso la Corte interpreta que hay una autocontradicción en la sentencia, porque si bien dijo que la responsabilidad era forma exclusiva de los accionados, luego, al momento de cuantificar, empieza a hablar de la imprudencia de los padres en que llevaban a la nena en el asiento trasero sin estar en la sillita, que la madre no llevaba cinturón de seguridad puesto, y dicen que van a tener en cuenta esos elementos al momento de cuantificar los daños. Entonces, esto la Corte lo ve como una autocontradicción porque dice que no hay una relación causal entre la disminución de las indemnizaciones que practica la Cámara en base a la imprudencia de los padres, cuando al establecer la responsabilidad dice que es exclusiva de los demandados. Si hay responsabilidad exclusiva, no puede tener en cuenta, claro, la imprudencia de los padres al momento de cuantificar los daños. Por eso la Corte dice que ahí hay una grave autocontradicción. Además de que bajó todas las indemnizaciones en una forma estrepitosa, porque bajó las indemnizaciones en más de un 80% a nivel general en el fallo, también bajó los gastos de movilidad, que el juez de primera instancia había dado 110.000 pesos, y la Cámara los había bajado a 5.000,
en los cuales, por ejemplo, Lorenzetti dice que la Cámara no tuvo en cuenta que el juez de primera instancia había establecido que entre los gastos de movilidad se tuvieron en cuenta el tema de que no tenía el automotor, que la compañía de seguro había tardado 9 meses en indemnizarlos, y que eso hizo que recurrieran a otros medios de transporte. Y en cuanto a los gastos médicos y farmacéuticos, que los bajó al 10%, o sea, de 255.000, desde 250.000 a 25.000, lo que estableció la Corte era que, si bien la Cámara había dicho que había una obra social que había cubierto la mayoría de los gastos, no estableció cuáles eran los gastos que se habían cubierto, ni tampoco la Cámara estableció qué porcentaje había cubierto la obra social, que entonces el fallo carecía de fundamento, porque no estaba explicado por qué había bajado a un 10% los gastos. En cuanto al rubro incapacidad, el voto del doctor Lorenzetti dice que la incapacidad que se indemniza en una indemnización de tipo civil, como es este caso, no abarca solamente la laboral, sino los distintos aspectos de la vida del hombre, que eso ya lo venimos diciendo, que la Corte lo ha dicho en reiterados fallos, que abarca la parte social, la parte deportiva, la parte cultural, y que todo eso debió tenerse en cuenta al momento del fallo. Es decir, lo que dice la Corte es: no debe fijarse al momento de cuantificar un daño solamente que haya un detrimento patrimonial, sino también todos estos otros aspectos que hacen a la vida del hombre, que eso ya, como dijimos, lo ha dicho en numerosos precedentes, y que se debe tomar en cuenta la edad, del estado civil, la influencia que tiene el daño en la futura calidad de vida, las aptitudes laborales de las partes, todo eso debe estar fundamentado en el fallo, desarrollado, diría yo, al momento de cuantificar. Entonces dijo Lorenzetti que esta disminución de los montos que hace la Cámara en base a las faltas de los elementos de seguridad que tenía la madre y la menor al momento del hecho, es arbitraria, porque primeramente la Cámara dijo que esa actitud no había tenido ninguna incidencia causal. Después, también hace referencia el voto del doctor Lorenzetti también al principio de la reparación plena, habla de que es un principio basal de nuestra indemnización, que esto también está reiterado en numerosos fallos, y que el principio de la reparación plena tiene que tener una función preventiva, una función resarcitoria y una función sancionatoria. Y dice que lo que se debe indemnizar son los derechos patrimoniales, extrapatrimoniales y los derechos de incidencia colectiva. Y va enumerando el fallo numerosos precedentes de la Corte. Por ejemplo, habla del caso Siri, del caso Cot, del caso Camacho Acosta, que si ustedes recuerdan era el caso en que a un trabajador se le otorgaba una prótesis antes de la sentencia como una anticipación de sentencia, una tutela preventiva. Hace, bueno, del caso Alavi, y que habla de los derechos de incidencia colectiva, y va nombrando numerosos fallos. También el voto de Lorenzetti dice que el quantum tiene que ser de una extensión congruente y acorde con la entidad del perjuicio, y también dice como que tiene que ser congruente como lo que se otorga habitualmente por esas indemnizaciones, porque si no se violaría el principio no solo el principio de reparación integral, sino también el principio de igualdad ante la ley, que antes mencionó María Claudia cuando comparaba la indemnización civil con la indemnización laboral, y también con el principio de seguridad jurídica, porque si ante un mismo hecho y daños semejantes se otorgan indemnizaciones totalmente disímiles, esto afecta al principio de seguridad jurídica, y también abriría la vía del recurso extraordinario por el tema de la arbitrariedad.
y hace mención a numerosos artículos del Código Civil y Comercial. Si bien el accidente se da, y él lo explica durante la órbita de la vigencia del Código Civil, hace numerosas referencias a diversos artículos actuales del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el artículo 1710, cuando habla del derecho de prevención del daño, el 1711, que hace referencia a la acción preventiva, el 1726, porque es el que habla de la relación causal, que precisamente es lo que dice que se viola en este caso, porque no hay relación de causalidad entre la imprudencia de los padres que supuestamente toma en cuenta la Cámara para bajar los montos, cuando antes se dijo que no tenía incidencia causal en el hecho. En el 1737, que dice que todo daño es antijurídico y que deben repararse las consecuencias patrimoniales, extrapatrimoniales y los derechos colectivos, y en el 1740 el Código Civil y Comercial, que es el artículo que habla de la reparación plena. Después dice que se refiere específicamente a la indemnización de la pérdida de la vida de la menor, que dice que se indemniza como una chance. Acá también reitera otros precedentes de la Corte, en donde dice que siempre la pérdida del hijo con respecto a los padres se indemniza en calidad de chances, y lo que se indemniza es la pérdida futura que tienen los padres de que el día de mañana los hijos puedan ayudarlo, digamos, en la vejez, no solo económicamente, sino también en el cuidado y a nivel afectivo. Y también establece algo que también ya estableció en otros precedentes, que para eso no importa de que existan otros hermanos que puedan, digamos, también colaborar en ese cuidado. Eso no obsta a la indemnización, y tampoco obsta a que sea un menor de edad. En el caso de este Gripo, la nena tenía 1 año cuando fallece, o sea que era bien chiquitita. Entonces lo que dice la Corte, reiterando estos precedentes, que en estos casos lo que se indemniza es una pérdida de chance. En cuanto al daño moral, también reiterando otros precedentes, lo que dice es que lo que se entrega es como un bien, que se debe tratar de evaluar y de resarcir las angustias, las inquietudes, los miedos, los padecimientos, la tristeza que han sufrido, digamos, los actores en cuanto al daño moral. Y bueno, y acá también la Corte ha dicho que incluso hay fallos de la Cámara de Rosario que dicen que, bueno, que si bien el daño moral no se puede medir, pero sí se debe tener en cuenta la entidad y la intensidad del daño a los fines de la cuantificación. Y lo que la Corte dice también acá en el caso de Lorenzetti es que también se debe seguir, digamos, no sé, se debe tener en cuenta, por ejemplo, comparándolo con otros bienes, cómo se repararía eso en base al monto que se da. O sea, que sea una cuestión discrecional, de ninguna forma quiere decir que no deba estar fundado. Y eso es lo que la Corte viene diciendo, no solo en este precedente, sino en montones de fallos que se han referido al tema. Bueno, después, bueno, hace lo que les decía, hace otra vez como reitera el tema de la causalidad adecuada, que es digamos, por lo cual se abre el recurso extraordinario. Reitera muchas veces que la falta de elementos de seguridad no guarda relación de causalidad con los daños reclamados, y que por lo tanto, cuando el tribunal lo toma en cuenta a los fines de cuantificarlo, lo que está cometiendo es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque se dijo primeramente que no tenía relación causal. Después vuelve a reiterar el tema de la fundamentación, de que se debe seguir un íter lógico cuando se cuantifica el daño. Así, por ejemplo, dice
¿Por qué? Porque la Cámara dijo, bueno, que era abultada, que las indemnizaciones, o sea, eso eran todos los argumentos que daba la Cámara, claro. Claro, que era abultado, que no era equitativo para el caso, que no era justo, pero todo eso, digamos, no pasan de ser, claro, como dice Javier, afirmaciones dogmáticas que en definitiva pueden justificar cualquier cosa, y que por lo tanto no siguen, digamos, una lógica, y que por lo tanto lo que se convierten son en fallos inmotivados. Que dista de constituir lo que exige el deber jurisdiccional. Por eso dice, pues solo se sostiene en la convicción personal de la Cámara y en un análisis cerrado de la incidencia que el comportamiento de los actores pudo haber tenido en el suceso lesivo, sin otra explicación que la advertencia de que sus apreciaciones resultan justas y apropiadas a las circunstancias del caso, que es más o menos lo que venimos diciendo. Es decir, dice, del fallo no se desprende una apreciación convincente del criterio empleado, ni de las pautas que condujeron al resultado obtenido, de modo que no resulta posible desentrañar cómo fueron evaluados los perjuicios cuya reparación se ordena. Es decir, si nosotros de leer el fallo no podemos establecer cómo se fijó el monto, soy reiterativa, pero es muy importante porque yo lo veo en prácticamente todas las sentencias de los tribunales colegiados, en ninguna, al menos acá en Rosario, explican cómo llegaron a los montos. Hacen alguna referencia así, muy por arriba de la víctima, y después dicen, bueno, por el artículo 245 lo establecemos en tantos pesos. Y por lo tanto, esas sentencias en realidad son nulas. De hecho, yo, una de esas sentencias, hace algunos años, presenté un recurso de apelación extraordinaria, y la Sala 1 me abrió el recurso y me dijo que sí, que realmente era una sentencia que carecía de motivación, y me la terminó, digamos, me terminó haciendo lugar al recurso de apelación extraordinaria. Bueno, por eso la Corte hace mucho hincapié en esto, en todo el voto del doctor Lorenzetti, cuando dice que la sentencia debe estar constitucionalmente fundada, que se debe conocer fehacientemente los mecanismos que llevaron, en este caso a la alzada, a determinar una reparación y no otra, o su reducción o su incremento, en el caso de la alzada. Dice, de la lectura de la sentencia recurrida surge que el ACO se limitó a describir genéricamente el daño sufrido por las víctimas, el carácter indiciario de los porcentajes de discapacidad fijados por los diferentes baremos, el salario y la edad, así como el nivel socioeconómico de las mismas, y concluyó que los importes aquí fijados por este concepto parecen abultados, por lo que resolvió otorgar unas sumas que calificó como más equitativas y adecuadas a las particularidades señaladas. Es decir, todo esto en realidad, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque eso es un fallo que no está ni fundado ni fundamentado, porque con esas palabras uno puede justificar cualquier cosa. Entonces, como con eso puede justificar cualquier cosa, es una sentencia que carece de motivación suficiente. Y bueno, y también termina diciendo que la Corte ha descalificado la visión materialista de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, diciendo que además se debe tener en cuenta las manifestaciones del espíritu, que son insusceptibles de medida económica, pero que también integran el valor vida. Y bueno, y por todos estos argumentos, en definitiva, como dijo María Claudia, hace procedente el recurso y lo manda a que el tribunal que corresponda lo vuelva a fallar. ¿No querías agregar algo, María del Carmen? No, te paso la computadora. ¿Ves? Sí, para aclarar y precisar un poquito de qué montos estaría hablando el fallo, en la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no metiéndose en esa página, tiene los montos a cualquier momento,
nosotros buscamos el monto actual, para determinar el piso de la incapacidad laboral permanente. ¿Por qué decimos el piso? Esto vale la pena aclararlo, porque la indemnización laboral se fundamenta en una cuenta que se llama cuenta de ley. ¿Cómo se hace la cuenta de ley? Es el número 53 por el BIBM, que es el valor mensual del ingreso base, por el porcentaje de incapacidad, por 65, dividido la edad del trabajador lesionado al momento del accidente. Esa cuenta da X resultado. Nunca puede ser menor a lo que establece periódicamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que se llama piso mínimo. A la fecha, ¿cuál resolución se encuentra aplicable? Bueno, entre el 1 de marzo del 22 hasta el 31 de octubre del 22, el piso mínimo es de 6.123.338. 6.123.338. Ese piso mínimo es para una incapacidad total. Cuando la incapacidad es parcial, se multiplica el piso mínimo por el grado de incapacidad. Es decir, si la incapacidad, a título de ejemplo, fuera del 10%, la indemnización debe ser de 612.333. Eso es lo que queríamos agregar para ilustrar. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por favor, para todas las clases. Sí. Bueno, continuando un poquito con el análisis, me parece que desde el punto de vista de la autocontradicción que señalan los votos de Rosencrantz y Lorenzetti surge evidente, porque si uno consiente en la Cámara, digamos, de que hay una culpa exclusiva, después no puede, digamos, entrar a pretender reducir indemnizaciones cuando la culpa se debió a una sola de las partes. O sea, eso es una autocontradicción. Las sentencias los jueces deben evitar, de acuerdo al principio de no contradicción en todas sus decisiones judiciales, entrar justamente en contradicciones que tornan nula la sentencia por cuanto no constituyen una derivación razonada del derecho vigente conforme a las pruebas rendidas en la causa. Es decir, acá la Cámara no habla de todas apreciaciones dogmáticas y personales, digamos, de los integrantes de la sala, y no fundamenta en pruebas lo que afirma. Y me parece que esto desde el punto de vista, digamos, metodológico de lo que es una sentencia, ya desde el punto de vista del caso concreto, al consentir la Cámara que la culpa es exclusiva, prácticamente pierde todo el sentido lo que es el resto del fallo de Cámara. Es decir, entrar en reducciones arbitrarias que, bueno, claramente están dadas por el fallo de la Corte. Me parece interesante también comentarles que, según que lo sé positivamente, de que respecto a lo que decía Silvia, que en Santa Fe, por ejemplo, los tribunales exigen a los actores la utilización, o utilizan directamente fórmulas matemáticas. Eso en este caso no podía suceder porque, como bien lo dijo Silvia, todavía no estaba vigente el Código Civil y Comercial de la Nación al tiempo de este fallo. Pero en Santa Fe, si uno se pone a ver las sentencias de corte de Santa Fe, todas hacen referencia a la utilización de la fórmula matemática, y es el empleo normal en los tribunales colegiados de la ciudad de Santa Fe. Consecuentemente, eso tiende a la buena fundamentación del monto. Es decir, si nosotros nos guiamos por la sentencia de Rosario, vemos que sí, generalmente, en la mayoría de los casos se dan pautas objetivas. No se cumple con lo que es la fórmula matemática, se dan pautas objetivas, pero en definitiva terminan diciendo los jueces, en virtud de la norma del 245, la facultad que tienen de determinación en el monto,
y eso no constituye, a mi juicio, una derivación razonada del derecho vigente. O sea, porque eso es más dogmatismo. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que bregar es por la utilización, si bien la doctrina se encuentra dividida en cuanto a la utilización de la obligatoriedad o no de la fórmula matemática derivada de los términos del código, creo que si queremos lograr una previsibilidad suficiente a lo largo de todo el país, que también obviamente para las compañías de seguro es importantísima, tanto para el asegurado como para la compañía y para la víctima, sobre todo, tener una previsibilidad, porque si no estamos sujetos a que un fallo de San Luis le da un monto y un fallo de Santa Fe le da otro. Entonces creo que esto es esencial, tratar de manejarnos con las fórmulas matemáticas. Córdoba también las utiliza, nadie se casa con ninguna fórmula porque todas tienen defectos, pero en definitiva nos lleva a un panorama de mayor objetividad para lograr el resarcimiento integral de la víctima. Eso es lo que quería. ¿Me permitís que haga un comentario? Por supuesto. Sí, realmente yo veo que en las demandas, muchísimas demandas, casi diría que la mayoría, ninguno de los actores señala, no digo todos, porque hay algunas que están bien fundamentadas, ni la edad, ni a qué se dedicaba, ni si le gustaba la música, si estaba en algún instituto especializado, y después los jueces eso no lo tienen ni en cuenta para fijar la sentencia. Yo coincido que hay un montón de sentencias que no están suficientemente fundamentadas, y si bien es cierto, Javier, que las fórmulas temáticas, las planillitas que tienen los colegiados ayudan mucho, también sabemos que eso tiene una flexibilidad, porque no todos de la misma edad van a estar exactamente en las mismas circunstancias, y dentro de ese marco, si se arrimaran a la causa elementos suficientes para determinarlo, sería mucho más justo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que acá tenemos que hacer una distinción clara en cuanto a la relación de causalidad con el hecho y a la relación de causalidad entre el hecho y el daño, porque no es lo mismo. En este caso yo creo que si la pericia dijo que no tenía ninguna relación de causalidad, pero la podría haber tenido, y puede haber que no tenga relación causal con el hecho, como en este caso era evidente que no la tenía para nada, porque en realidad, por lo que yo pude interpretar de la lectura del fallo, la persona se pasó de carril o venía en el carril contrario, digamos, a donde circulaban los actores. A veces puede ocurrir que hay una ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño. Que creo que en este caso no hay, pero nadie hizo bien esa distinción de la relación causal, que funciona en dos niveles distintos. Eso nada más quería agregar. Sí, yo para terminar, te diría que yo opino como vos que hubiese sido interesante formular esa distinción en cuanto a la relación de causalidad, porque a mí me parece que efectivamente, no sé, yo de la lectura que hago de este fallo no conozco, no me puse a investigar, digamos, el fallo de primera instancia. Acá parece que esta conclusión que vos hablabas resulta de una pericia médica. Sí. Y yo digo, ¿es el perito médico quien tenía que decir esto? O debía, yo no sé si hay una pericia mecánica que hubiese determinado otra cosa. Entonces, yo creo que acá, evidentemente, pudo haberse hecha esa concurrencia de culpabilidad, porque no es lo mismo. Por más que me digan que en el caso, por la velocidad que traía el otro vehículo, eso siempre es una pericia que está sujeta al arbitrio judicial conforme la sana crítica, y me parece a mí que, no sé bien cómo viene el asunto, pero me parece que eso lo deriva de una pericia médica. Y yo no sé si la pericia médica está en condiciones de decir lo que dijo. Sí, es la incumbencia Entonces, profesional. la incumbencia de esa pericia médica no me parece que sea determinante para seguir la rajatabla, digamos. Entonces, eso creo que también... Lo que pasa que, digamos, la relación es evidente que con el hecho hay un solo responsable, que es el demandado.
pero en la extensión del daño, es lo que yo digo que podría haberse dado, no, evidentemente acá estaba claro que dijeron que no, pero digo que podría darse algún supuesto que exista una ruptura en el nexo causal con respecto al daño. Sí, totalmente. Claro. El tema de si hay alguna... Bueno, paso para si alguna otra persona quiere intervenir. Sí, quería comentarle algo. Yo me acordaba, cuando leía el fallo, de los primeros fallos que hubo en Rosario, que de memoria me parece que empezaron en el colegiado 1, cuando se estudió la diferencia entre la relación causal, quien era responsable en la producción del hecho, y la extensión del daño. Y se comenzó con los casos de conductores de ciclomotores, motocicletas que iban sin casco. Si a mí no me falla la memoria, el primero fue un fallo cuando la doctora Rodríguez integraba el colegiado 1. Pero que no rechazó la demanda en ese caso. Entonces, claro, Rechazó entonces la hay demanda, que ¿te acordás? distinguir entre Hubo quién varios. tiene la responsabilidad por haber introducido la causa adecuada en la producción del hecho y la extensión del daño. Una persona, por ejemplo, es bastante claro el ejemplo del conductor de un ciclomotor que se conduce sin casco. Y si sus lesiones obviamente son en la cabeza. Si la lesión es en una pierna, no tiene ningún tipo de relación causal. Y aparentemente lo que deja pensando este fallo es que para algo existen, y es obligatorio, que los menores, al conducirse en un auto, vayan dentro de la sillita obligatoria, porque tiene todo un mecanismo de seguridad que protege. Es casi imposible determinar si la menor, estando en su sillita reglamentaria, obligatoria, no hubiera a lo mejor tenido el resultado muerte, hubiera el resultado lesionada. O sea, es muy casuístico y hay que analizarlo en cada caso, pero a mí, digamos, es la parte del fallo que me dejó un poco ¿Puedo pensar. hacer una pregunta? Lo que Quería a mí hacer, personalmente más me gustó del fallo es esto de tomar como base el piso mínimo laboral. Es una pauta que introduce la Corte, a mi entender, muy interesante. Ahora bien, yo también pensaba que en los tribunales colegiados de Rosario, si existe una tablita que todos conocemos de valores estimativos, que suelen ser bastante más que estimativos, porque son los que se toman en cuenta, pero los tribunales colegiados distinguen si una persona prueba que estaba en relación de dependencia, si que prueba determinados ingresos, la indemnización es diferente a quien no prueba ningún ingreso. Entonces me pregunto, llevándonos a los tribunales de Rosario, si ese piso mínimo que determina la ley de RT para trabajadores en relación de dependencia también debe aplicarse a quien no tiene o no acreditó debidamente en el expediente ningún ingreso fijo. ¿Se acuerdan que a veces los fallos distinguen en que se acredita actividad, pero no se acredita un ingreso determinado? Y los fallos que sí, mediante oficio a la empleadora o aportando oficio a la FIP para que aporte las declaraciones juradas, se determina en forma muy precisa qué ingreso tenía la persona al momento del hecho. O sea, la verdad que deja pensando el fallo, es muy interesante. A mí también, al igual que a Javier y María Claudia, me hizo un poco de ruido lo de la relación de causalidad y lo de la extensión del daño. Yo me acuerdo que Roberto explicaba mucho eso, que a veces el accidente se hubiera causado igual, pero no la extensión del daño. Y si ustedes se acuerdan, había un fallo del colegiado 6, en donde una persona iba como pasajera de un taxi y no tenía colocado el cinturón de seguridad, y en un fallo que creo que era de Allende Rubino, él había establecido que sí, que el accidente se hubiera producido igual, pero le disminuye la indemnización en el momento de establecer los daños, porque decía que el hecho de que ella no llevaba colocado el cinturón de seguridad hizo que los daños fueran mayores que si los hubiera llevado puestos. O sea que a mí también
un poco de ruido, pero bueno, tampoco desconocemos, como dice Javier, los pormenores del fallo de primera instancia, si hubo pericia mecánica, si eso se analizó, si no se analizó. Lo que sí parece aparentemente el fallo de que primera la Cámara instancia dice, bueno, la responsabilidad fue exclusiva, entonces si es exclusiva, como que no hay más. Y también me parece que lo más importante de este fallo es el tema de que pone el monto mínimo de sede laboral, y sobre todo cuando el fallo habla de la igualdad ante la ley, que dice que si bien el régimen de la ley de riesgo de trabajo está hecho para las personas que trabajan en relación de dependencia, eso no implica que ese piso mínimo no pueda ser aplicado a las demás personas. Por lo cual, y habla precisamente del artículo 16 de la Constitución Nacional, así que pensando un poco lo que comentaba María del Carmen, yo creo que ese piso mínimo tendría que ser aplicado incluso a los que, porque estamos hablando de un piso mínimo, entonces creo que sí, que debería ser aplicado incluso a los que no acrediten ingreso, y el que acredite ingreso podrá acceder a una indemnización mayor. Y máxima porque la Corte remarca que en sede laboral solo se indemniza ese aspecto y que la indemnización civil abarca mayores aspectos que la laboral. Entonces, por eso creo que considera que eso es un piso, ¿no? Si la indemnización civil abarca todos los aspectos, digamos, que no son cuantificables en dinero y es mayor que la indemnización laboral, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en Rosario se otorguen mayores indemnizaciones laborales que civiles ante un mismo porcentaje de incapacidad con similares condiciones personales de las víctimas? Por lo tanto, en ese sentido sí me parece que es novedoso el fallo de la Corte. Es novedoso, pero yo me pregunto si no estamos volviendo al piso uniforme para todos los casos, aunque sea el piso mínimo. Como que, digamos, hubo épocas en que el valor de la vida era... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Digamos, hubo una época en que había un valor mínimo igualitario para cualquiera. Ustedes son todos muy jóvenes, pero los que somos más grandes se deben acordar de eso. Y bueno, entonces nadie probaba nada. Tanta incapacidad y no había que probar nada, pero yo creo que no es tan así. Yo la verdad que al menos tengo mis dudas con la aplicación irrestricta de ese mínimo a todos los casos, acredite ingreso, no acredite ingreso y demás, porque las situaciones son diferentes. Y si bien en el ámbito laboral puede ser válido, en el ámbito civil yo no lo veo tanto, sinceramente no lo veo. Una pregunta, ¿puedo hacer? Buenas tardes. ¿Quién es? No sé si se escucha. Alejandra Niveiro. A ver, Sí, no puedo poner el adelante. video. Sí, una pregunta, yo no escuché cuando leyeron el fallo, sí, ya sea en la contestación de la demanda o en la expresión de agravio se había introducido esa cuestión de la conducta del hecho de la víctima para dar lugar al análisis por cuanto la interrupción del nexo causal, ¿no? Porque el nexo causal nos indica quién responde y hasta cuánto responde. Entonces, ¿no se introdujo esa cuestión, la concausalidad o el hecho de la víctima, o sea, al contestar la demanda o al expresar agravios en la apelación? Porque no fue tratado aparentemente. En primera instancia pareciera que sí, porque lo que dicen es que se trató, pero el que interpone el recurso extraordinario es la parte actora y lo que se agravia es de la cuantificación del daño. Porque, claro, hubiera sido interesante analizarlo. De hecho no se pidió más que haciendo referencia a la responsabilidad que había generado la Cámara, porque el recurso lo interpuso la parte actora, porque sí, no se va a agraviar de lo que le es favorable. Sí. Digo por parte de la demandada, ¿no? Chica, está muy acoplado todo. No hablemos todos juntos porque está todo muy acoplado y no se escucha. Yo decía por parte de la demandada o por esta también al expresar agravios, porque era un tema importante para analizar la asunción de riesgo de la propia actora, ¿no? Al tener la criatura en brazos y la incidencia que eso hubiera tenido. Pero bueno, no fue objeto de agravio, de tratamiento, digamos, concreto, porque nace la sentencia con la culpa exclusiva de la demandada, por lo que se leyó. No, el juez que la Cámara no había dado argumento para contradecir lo que había hecho el perito médico. No descarta que eso sea posible como un agravamiento de riesgo.
No sé si se escucha. ¿Se escuchó lo que se dijo? No, yo. Está apagado acá. Ah, está apagado. Entonces, ¿Hay alguno prendido? Hay como dos teléfonos prendidos ahí en la sala y se escucha eco, acopla y no se escucha nada. Yo lo tengo apagado acá. yo no estoy conectado. Yo tampoco estoy Sí. A ver, ¿ahora se escucha? Ahí se escucha Sí, perfecto. ahora sí. Sí. Ah, Ahora bueno, sí. perfecto. Bueno, no sé, lo que venía preguntando recién, el fallo de la Corte lo trata como un argumento más, digamos, que a tener en consideración, pero la verdad no sabemos qué fue lo que se dijo antes en el fallo de primera instancia Claro. de Cámara. Sí. Calculamos que si la Sí. Corte de alguna forma lo mencionó es porque algo se dijo y se introdujo como defensa, pero en realidad no lo desconocemos. Está bien. Sí. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o quiere Y a mí- decir algo más. A mí, Yo quería hacer un... personalmente, me parece que la Cámara no puede bajar en un 90% las indemnizaciones porque dice que podría haber eventualmente culpa de la víctima. Lo que tendría que haber hecho la Cámara, en todo caso, es repartir responsabilidades y en base a eso otorgar las indemnizaciones, pero no bajar de esa forma tan abismal las indemnizaciones porque eventualmente podría haber parte de culpa de la víctima en la ocurrencia del deceso de la menor de 1 año. Y con respecto quería también hacerles notar algo en cuanto al fallo, si bien que fue hecho por los 4 jueces que tenemos actualmente en la Corte Suprema, los 2 jueces que hablan de equiparar el piso mínimo de la Ley de Riesgo del Trabajo a las causas civiles son únicamente el doctor Maqueda y el doctor Rosati. Tanto los 2 votos del doctor Lorenzetti como de Rosenkrantz fueron muy extensos, muy bien fundados, pero ninguno de los 2 se expidió sobre ese punto, sobre la equiparación de las indemnizaciones laborales a las civiles. No sé si se observaron eso. Sí, yo lo observé también eso, que no eran todos coincidentes en ese tema, o por lo menos no lo habían tratado. Sí. De cualquier forma, aparentemente el fallo de primera instancia era muy bien fundamentado, aparentemente por los comentarios de algunos de los vocales, que había estado muy bien fundamentado, muy bien, como que no merecía que la Cámara, que tenía un montón de elementos que estaban puestos en el fallo de primera instancia, dijera así de esa forma tan alegre, sin rebatir. Parece que había tenido minuciosos elementos para fundamentarlo. Sí, es importantísimo, me parece lo que dice Daniel, porque, digamos, por lo menos de Rosenkrantz me acuerdo que dice textualmente que hay como un marco genérico en la indemnización de la ley de riesgos, que evidentemente puede ser tomado en cuenta como pauta genérica, y lo dice bien claro, no como piso mínimo. Claro. Que no es lo mismo. Yo lo sentí así. Así que es también. importantísimo lo que decís, Daniel, en ese sentido. Porque quiere decir que con esta misma corte o integrada con algún otro juez, puede llegar a ser diferente el resultado. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿El doctor quería hacer un comentario? Sí. Yo quería, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo soy de La Plata, estoy un poquito colado acá en Rosario, pero me llegó la invitación y bueno, me pareció interesante porque había leído el fallo. Les quería comentar un par de cuestiones que había observado. Sí, yo también observaba el tema en el voto de Lorenzetti,
me parece muy novedoso y importante o interesante, que coteje el sistema del Código Civil o la reparación integral y el sistema de la ley tarifada o de la ley de riesgo del trabajo, sobre todo porque venimos de una época, sobre todo hoy nombraban el fallo Aquino, donde teníamos indemnizaciones tarifadas que eran muy inferiores a la reparación integral o a las sentencias que se daban en el fuero civil y comercial. Y sin embargo eso ahora, como ustedes están contando acá en Rosario que pasa, en La Plata, en provincia de Buenos Aires también pasa eso, están siendo más altas las sentencias fundadas en la ley de riesgo del trabajo o en juicios laborales que en juicios civiles. Entonces, es curioso que se siga diciendo, que se siga sosteniendo que estamos frente a una reparación integral que tiene que tener más rubros, y sin embargo la que indemniza mejor, porque en definitiva el monto es más elevado, es la ley de riesgo del trabajo, que se sigue llamando tarifada o acotada. Eso me parecía que por un lado es algo que viene sucediendo, que quizás es hasta políticamente incorrecto decirlo, pero que es lo que está sucediendo y es muy realista. Hoy también señalaban que los pisos mínimos están, por resoluciones que se actualizan semestralmente, hablaron de 6.123.000, sí, es cierto ese número, pero hay que tener en cuenta otro número más, que no es menor, que es que a esa indemnización debe sumársele, si el accidente no es in itinere, se le suma un 20% más. Y además, si es una incapacidad total, también se asuma una adicional del artículo 11, inciso 4, que es bastante significativo, con lo cual hoy por hoy una muerte, por la ley de riesgo del trabajo, como piso mínimo, está superando los 10 millones de pesos. Y yo creo que ese valor vida en los juzgados civiles, al menos acá en lo que es en La Plata, por ejemplo, no está ni por asomo cerca. Eso como un dato. Por eso me parece interesante que se cite a la ley de riesgo del trabajo como una pauta de cotejo, algo para tener en cuenta, porque realmente creo que hoy por hoy es la que está fijando cuál es la indemnización que están obteniendo aquellos trabajadores accidentados. Y después me parece muy importante el fallo en cuanto a que resalta esto de la decisión razonablemente fundada, el artículo 3 del Código Civil, que también vemos, sobre todo acá en provincia de Buenos Aires, que pasa lo mismo que ustedes hoy mencionaban. Las sentencias dicen, teniendo en cuenta esto y aquello, determino tanto por ciento de tal monto, sin explicar. Y me parece a mí que me ha tocado hacer recursos cuestionando estas decisiones, y los jueces son un poco reacios en admitir que digo, un superior de un inferior, que hubo una falta de motivación, que hubo esta decisión que es prácticamente dogmática. Y entonces ahí nos encontramos, creo, los abogados en serias dificultades para cuestionar una sentencia que es tan dogmática, y cómo hacerle decir, o cómo manifestar, o cómo hacer ver que en realidad hay una sentencia que es arbitraria y que no tiene bases objetivas, que sería lo deseable. Pero bueno, quizás hablábamos hoy de fórmulas matemáticas. Por ahí sí, la fórmula matemática es una pauta objetiva, pero a su vez también está la dificultad extra. ¿Cómo hacés vos como abogado para cuestionar que el juez usó una fórmula matemática y por ejemplo no otra? Porque ustedes saben que los resultados de la fórmula matemática dan distintos montos. No es lo mismo la fórmula Boto que la fórmula Méndez, que la fórmula Marshall, que la fórmula que acá se está usando mucho en La Plata es la fórmula de Aciarri. Entonces, digo, tenemos también esa dificultad. Digo, ¿cómo hacemos como abogados para cuestionar a un juez que usó una u otra fórmula? Y además que, obviamente, esa fórmula tiene pautas distintas y elementos distintos que surgen de la prueba que se rinde en autos. Por último, una cosa que más. Te interrumpa. Sí. Sí. No, te decía que nosotros acá no tenemos Susana? ninguna de... ¿Cómo estás? Acá nosotros no tenemos ninguna fórmula de esa. Es una fórmula que realmente a ciencia cierta no se sabe cómo, de dónde surge. Circula una planilla, pero no dice cómo está compuesta. No, yo creo que esa planilla la tienen todos los jueces, pero pero lo saben ellos. Eso creo que lo sabemos. La sabemos todos, pero no sabemos cómo se hace. La sabemos todos, pero nadie la cuenta. Sí. Pero bueno, por último, yo decía, el otro día hablábamos con compañeros de trabajo, sí,
así como tenemos la pauta objetiva de la Ley de Riesgo del Trabajo, que pareciera que viene funcionando bastante bien, si no sería en algún momento, si no debiéramos, para evitar esta arbitrariedad que a veces se ve en las sentencias civiles de los jueces que ponen montos que no se explican de dónde salen, si no debiéramos ir a un baremo en lo civil también. Esa idea nomás se los dijo, nada más. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario con respecto al fallo. Buenas tardes. ¿Qué Hola. tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Lisandro? No, yo simplemente quería comentar que, bueno, que yo tengo un fallo de distrito de Rosario donde sí se aplicaron fórmulas. Y entiendo que hay algún otro juzgado, el mío es de distrito octava, y entiendo que hay algún otro juzgado que también ha aplicado la fórmula. Actualmente está en apelación en la sala cuarta. ¿Qué fórmula era? Y no sé si era CIAR, y la verdad bueno, no me acuerdo qué fórmula era. Pero bueno, una de las que se usan. Y de hecho, era un menor que se lastimó en una plaza de juegos, y esa misma indemnización en un colegiado hubiera sido muy inferior. Y acá en el distrito fue un monto muy elevado, a comparación de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque bueno, yo, la poca experiencia que tengo con esta fórmula, veo que en general, cuanto menores le da, bueno, los valores son mayores, ¿no? Que la tabla de eso también un poco lo refleja, pero es peor, creo que hay mayor diferencia todavía, ¿no? Creo que la tabla, bueno, con edades avanzadas, todavía hay indemnizaciones que son montos más o menos razonables, pero bueno, muchas de estas fórmulas, como van contemplando el componente de vida útil laboral, bueno, se reducen bastante. Y tengo idea que en algún otro juzgado de distrito también han empleado la fórmula. Yo, bueno, cuando tenga el fallo de cámara de este tema, yo estoy por la demandada, así que bueno, éramos varios demandados, obviamente que impugnamos los montos, ¿no? Cuando tenga el fallo de cámara les voy a comentar a ver cómo salió. Pero bueno, esto es distrito 8. Después si quieren les paso el fallo de primera instancia, si les interesa. Bueno, gracias. Eso solo. Acá hay uno de distrito 9, dice también que hay otro, dice en el chat, y que aplicaron, Silvia dice, ella tiene uno de distrito 9 que aplicaron la fórmula CIAR. Sí, fórmulas hay varias, pero bueno. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Lo dejamos abierto para... Bueno, si no, damos por finalizado la charla de hoy y les recordamos el tema de la semana que viene. Silvia, recordarlo por favor. Sí, a las 14:30 les recuerdo que las charlas son bimodales, o sea que nos reunimos acá en la sala bar del Colegio de Abogados para el que se quiera acercar, y bueno, y también las hacemos por Zoom. Y va a hablar el doctor Daniel Rankins sobre su límite de cobertura en el contrato de responsabilidad civil. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene a las 14:30. Bueno, le agradecemos a todos la presencia. Bueno, muchas gracias.